El grupo 43 de métodos experimentales, discusión. Estamos en la semana 3. Mi nombre, Mario Arturo Hernández, encargado del grupo 43 de discusión. Métodos experimentales es una asignatura básica que en su primera unidad el título es Ciencia y Tecnología. Entonces, en esta unidad, el objetivo general es ubicar al estudiante en el marco de lo que es la ciencia y tecnología. Cómo una sociedad hace uso de ciencia y tecnología para satisfacer necesidades a través de los bienes y servicios que se crean y cómo está enmarcada, en qué lugar está ubicada la ciencia y la tecnología en un grupo social, en una sociedad. Entonces, el objetivo de esta unidad en su primera parte es hacer una introducción de lo que es la ciencia y la tecnología en una sociedad. Cómo participa, qué es lo que hace, dónde está ubicada. Muy bien, ¿qué entendemos por ciencia? Fíjense que la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos. En la lectura del folleto ustedes se han dado cuenta de que el humano maneja dos tipos de conocimientos. Conocimiento empírico, que es aquel que aprendemos a través de nuestras familias, nuestros compañeros de estudio, en nuestro trabajo, en esas relaciones sociales que tenemos con diferentes grupos. Entonces nosotros adquirimos conocimiento. Ese conocimiento se le llama conocimiento empírico. Pero la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos que están ordenados en forma racional, obtenidos metódicamente a través del estudio, son sistematizados y verificables. Es algo bien importante. El conocimiento científico, podríamos decir, describe el comportamiento de la realidad. Y nosotros las personas, cuando nacemos, no traemos conocimiento ni empírico ni científico. Pero ya cuando crecemos, nos relacionamos y va pasando el tiempo, entonces el humano puede adquirir conocimiento científico. O sea, no se nace con conocimiento científico. Hay que obtenerlo, hay que apropiarse a través del estudio de ese conocimiento. Entonces hay diferentes ciencias. El área de estudio de una ciencia se le llama objeto de estudio. ¿Por qué? Porque una ciencia no puede estudiar todas las áreas que hay en la naturaleza. Y en el caso, por ejemplo, de la ingeniería, se estudia lo que es la ciencia física, es una de las ciencias que se estudia prioritariamente. ¿Por qué? Porque está relacionado con los cuerpos, con los materiales y fenómenos que la ingeniería eh, debe conocer para poder diseñar. Entonces, ¿qué es ciencia? Si nos preguntaran qué es ciencia, es un conjunto de conocimientos racionales, ordenados sistemáticamente, verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. O sea, el conocimiento científico describe el comportamiento de parte de la realidad. Cada ciencia tiene su objeto de estudio. Por ejemplo, las ciencias sociales, que estudian el comportamiento del ser humano cuando se manifiesta en forma grupal. Por ejemplo, una parte de la sociedad, cómo se comporta, eso lo estudia las ciencias sociales. La economía, ¿qué estudia? Estudia la satisfacción de necesidades a través de
crear bienes y servicios con recursos escasos. De ahí la palabra económico. Muy bien, entonces la ciencia, su preocupación es obtener conocimiento científico. Tecnología. ¿Qué es la tecnología? Bueno, ya obtenido el conocimiento científico, la ciencia llega hasta obtener el conocimiento científico. Entonces, ese conocimiento científico hay que utilizarlo para resolver problemas. Y se dice de que en nuestro folleto, que la tecnología es un conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos. Entonces, la tecnología toma el conocimiento científico y es aplicado por personas a resolver problemas. ¿Cuáles problemas? Muy bien, fíjense de que todas las sociedades, independientemente cómo se llamen, independientemente qué país, todos tenemos necesidades comunes. ¿Cuáles son? Las necesidades primarias serían aquellas que son muy importantes para la vida. Por ejemplo, el alimento, vestido, educación, salud, son necesidades primarias. Imagínense el alimento. Entonces, todas las sociedades, todos los grupos sociales tienen que satisfacer esas necesidades. Crear bienes económicos y servicios que satisfacen necesidades. ¿Qué es un bien económico? Es un objeto material que satisface necesidades, una o varias necesidades en el humano. Entonces el bien económico es un objeto material, por ejemplo, el alimento, el vestido, las casas, los edificios, para habitar en ellos y no en intemperie. Entonces, en los sistemas económicos, en las sociedades, el objetivo es generar bienes económicos y servicios. ¿Qué es un servicio? Es una acción que satisface una necesidad. A manera de ejemplo, por ejemplo, el transporte. Yo tengo necesidad de transportarme de un punto geográfico a otro. Tengo esa necesidad, entonces hago uso de ese servicio y resuelvo esa necesidad. Muy bien, entonces todas las sociedades, independientemente de sus filosofías, independientemente de su ubicación geográfica, todos tenemos necesidades primarias, tenemos que satisfacer necesidades primarias. ¿Y cómo se hace? A través de bienes económicos y servicios. ¿Quién debe producir esos bienes económicos? Pues deben de producirse, si se tienen los recursos, pues tiene que transformarse en un bien, el recurso tiene que transformarse en un bien económico o en un servicio. Muy bien, cada país, cada grupo social tiene una forma de resolver ese problema y formalmente se le llama sistema económico. Un sistema económico es una forma de organización de la economía en una sociedad para gestionar y administrar los recursos de que dispone. Entonces, todas las sociedades tienen un sistema económico que trata de transformar los recursos de que dispone en bienes económicos y servicios. ¿Cuál es el objetivo de todo sistema económico? Dice de que el objetivo
atendiendo a su origen, es una ciencia. En el caso de un sistema económico, es la forma en que una sociedad está organizada para administrar los recursos escasos de que dispone y crear bienes y servicios que satisfagan necesidades en las personas. Muy bien, entonces todo sistema económico se enfrenta a los siguientes problemas. El principal, pues crear bienes económicos y servicios. Saber cuáles bienes puede producir según sus recursos. Cómo realizar los pasos anteriores para que el sistema sea estable y sostenible. Vean, esta palabra sostenible está en el folleto y es muy importante. Ya la vamos a explicar más adelante. Entonces, a través de la producción de bienes económicos y servicios, se logra el crecimiento económico, el desarrollo de esa sociedad. Entendamos de que una sociedad va a elevar su nivel de vida cuando tiene la posibilidad de tener un mayor número de bienes y de mejor calidad, ¿verdad? El bienestar de las personas pues implica mejorar el nivel de vida. Y eso no se logra con que nos muestren gráficos del Producto Interno Bruto que creció, sino que la cuestión real es si la población tiene la capacidad económica para tener una mayor cantidad de bienes y servicios y que esos bienes sean de calidad. Entonces, vean de que dónde se ubica la ciencia y la tecnología. Pues estamos viendo de que la ingeniería crea bienes, obras, servicios que satisfacen necesidades, aplicando la tecnología disponible. Podemos ver entonces de que en todo sistema económico, en toda sociedad, existe la necesidad de satisfacer necesidades primarias. Ejemplo, el alimento. Entonces, los recursos disponibles por esa sociedad tienen que ser transformados en bienes económicos y servicios. Entonces, la ciencia y la tecnología, pues, ayudan a transformar esos bienes económicos, esos recursos en bienes económicos. Podemos observar de que uno de los objetivos finales de un sistema económico es producir bienes y servicios en forma óptima y eficiente, aplicando el conocimiento científico generalmente y en gran parte a través de la aplicación de tecnologías. ¿Quién aplica los procesos tecnológicos que están basados en conocimiento científico? La ingeniería. Entonces, ¿cuál es la función de la ingeniería dentro de un sistema económico? Crear bienes económicos y servicios que satisfacen necesidades en las personas. Muy bien. Planteemos los componentes de un sistema económico en forma básica. Independiente de la filosofía de una sociedad, no puede evadir este problema: crear bienes y servicios para su sociedad. Entonces, los componentes de un sistema económico son tres sectores. El sector primario, donde realizan labores extractivas y agropastoriles. Entendamos que las labores extractivas son todo aquello
que trata de obtener un fruto de la tierra de diferentes formas. Labores extractivas. Agropastoriles es el pastoreo de animales. Crear recursos agropastoriles sería, entre comillas, el cultivo de animales que nos van a crear al fin bienes, serían creados al fin como bienes y servicios cuando son transformados. El sector secundario, el comercio y la industria. Entonces, en la industria se aplican tecnologías y también en el sector primario se aplican tecnologías. El sector terciario es el área de los servicios. ¿Qué es un servicio? Es toda acción que satisface una necesidad. Muy bien, entonces como conclusión de esta parte introductoria, diríamos de que para conseguir una generación o creación de bienes económicos y servicios en forma eficiente y óptima, aprovechando al máximo los recursos, es necesario la aplicación del conocimiento científico y tecnologías de forma tal que la producción sea sostenible. Vamos a ver más adelante, tenemos la pregunta de qué es una tecnología apropiada. Vamos a explicarles de que las tecnologías apropiadas son aquellas que son sostenibles, crean solo beneficios para el humano. Entonces, diríamos de que la ingeniería está ubicada en el sistema económico en aquella parte donde se producen los bienes, transformando los recursos en una forma eficiente y óptima y aplicando tecnologías. La ingeniería y la arquitectura satisfacen necesidades. Cada quien, pues en su área o combinado la arquitectura y la ingeniería, satisfacen necesidades. Bien, esta es la primera parte. Resumen entonces, si queremos ubicar la ciencia y la tecnología dentro del marco de una sociedad, ¿de qué problema se encarga la ciencia y la tecnología? De producir bienes económicos y servicios a través, iniciando con los recursos de que dispone esa sociedad. Se aplican conocimientos científicos y tecnológicos para crear esos bienes en una forma óptima y eficiente, o sea, aprovechando bien los recursos. Y esos bienes económicos y servicios satisfacen necesidades en las personas. Esa es la misión de la ciencia e ingeniería en el marco teórico de una sociedad. Ahora, para poder aplicar tecnologías, pues el ingeniero debe tener o ya tiene conocimientos que le ayudan, que le facilitan a convertir esos recursos en bienes económicos. Bien, veamos si hay preguntas en esta parte introductoria. Activen su micrófono y hagan su pregunta. Como es la primera discusión, diga, René Alberto. Sí, licenciado. En resumen, podemos decir que entonces es aprovechar, así como mencionó usted, el conocimiento previo, sea de cual sea el área, para poder sacar una monetización de eso, en pocas palabras. Tal vez la palabra monetización no O sea, es adecuada. sí, Eh, sería como o sea, el hecho es que en lo que aplicar el conocimiento, sí, sí, aplicar el conocimiento en la vida. en el hecho de que tenemos recursos y que esos recursos no son consumibles a primera instancia,
sino que deben ser transformados. Debe haber un proceso que los transforme en un bien económico. Entonces, quiere decir que teniendo conocimiento científico y tecnología, la ingeniería aplica esos conocimientos y transforma la materia prima o materias primas en un producto terminado, un bien económico, por ejemplo, un alimento, que satisface necesidades en las personas, en nosotros. Otra pregunta. Muy bien. Entonces pasamos ahora, si no hay preguntas, pasemos a la discusión. Aquí tenemos la discusión de ciencia y tecnología. Vean que la discusión está estructurada de tal forma de primero definir algunos conceptos que desde luego están relacionados con el tema que estamos conociendo y también generar una discusión en el sentido de que al final tengamos claro esa pregunta. Todos los grupos estamos resolviendo preguntas diferentes. Quiere decir que al grupo 43 le corresponden en este caso las preguntas que le he marcado en amarillo. Otro grupo está resolviendo otra combinación de preguntas. ¿Por qué esto? Para que ustedes tengan, si visitan el video de otro grupo, por ejemplo, van a tener la respuesta y la explicación de otras preguntas. No estamos repitiendo preguntas todos los grupos, sino que lo interesante es que ustedes tienen disponibles los videos de todos los grupos y pueden enriquecer. Si tienen dudas en un problema, van a otro grupo y posiblemente allí el profesor le ha tocado explicar las preguntas. Bien, en el folleto, cuando se habla de el aprendizaje, se habla del conocimiento cognitivo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Verdad? Es lo que nos toca responder ahora como una primera pregunta. Entonces, el conocimiento, la palabra cognitivo tiene o da la capacidad de conocer, se relaciona con la capacidad de o con un proceso de aprendizaje. Vamos a ver. Dice, cognitivo. Esta es la definición que aparece en el folleto, que tiene o da la capacidad de conocer, o sea, usar las facultades mentales para tener conciencia o noción de las cosas. Vamos a ampliar esto. En lo que es el aprendizaje, en los diferentes métodos de aprendizaje, hay un método que es muy eficiente y que es muy utilizado, nosotros lo utilizamos, que es el aprendizaje cognitivo, tiene que ver con cognitivo. Entonces, el aprendizaje cognitivo se trata de un método de aprendizaje que consta de varias operaciones mentales que se basan en la experiencia de la persona y su capacidad de procesar la información con el fin de asimilar un conocimiento y dar una respuesta a esa realidad. O sea, el aprendizaje cognitivo es aquel que está basado en un proceso mental, que se basa primero en la experiencia, en los conocimientos que tiene la persona
y en el procesamiento de la información que le es presentada. Pongo un ejemplo. En métodos experimentales, vean su nombre, métodos experimentales. Vamos a ver el método científico experimental. Y ahí vamos a trabajar con un experimento. ¿Qué es un experimento? Es la reproducción de un fenómeno. Por ejemplo, caída libre de un cuerpo. Soltamos un cuerpo de 3 metros, medimos el tiempo, 4 metros, medimos el tiempo y vamos anotando, hacemos una tabla de datos, analizamos esa tabla de datos y obtenemos una ecuación. Fíjese que ahí está utilizando un método cognitivo. ¿Por qué? Porque primero al estudiante se le hace saber la teoría. Entonces el profesor explica la teoría. Después se va al laboratorio a reproducir el fenómeno que ha estudiado teóricamente. Entonces está demostrado psicológicamente que esa forma es una forma efectiva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un método cognitivo. Le facilita al estudiante el aprendizaje cuando él ve la teoría, la entiende y después va a reproducir el fenómeno en el laboratorio. Esa es la mejor forma de aprendizaje, en este caso en un experimento de física. Bien, entonces el aprendizaje cognitivo se estableció en lo que es el 1930 por el psicólogo suizo Jean Piaget. Este señor, psicólogo, estableció las bases de la teoría cognitivista para el aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje cognitivo? Es aquel que hace uso de la experiencia de la persona, del conocimiento que tiene, y le va desarrollando paso a paso nuevos conocimientos para que los relacione y saque sus conclusiones. Por ejemplo, ustedes, al final del curso, van a decir, bueno, ¿qué es un experimento? Ah, yo sé que es un experimento, van a decir. Es la reproducción de un fenómeno, en nuestro caso, físico. Tomamos medidas, hacemos una tabla de datos, analizamos la tabla de datos y aplicando el método científico experimental, obtenemos conclusiones. Y ese es un aprendizaje que va gradualmente. Ese es el aprendizaje cognitivo. Muy bien. Después nos toca explicar lo que es una tecnología apropiada. Sabemos que la tecnología es la aplicación de conocimiento científico Primero definamos tecnología. Es un conjunto ordenado de conocimientos, principalmente conocimiento científico, y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes económicos y servicios. Tecnología. Conjunto ordenado de conocimientos y procesos. Entonces, la tecnología se aplica a través de procesos y está basada en conocimiento científico. Es la definición de tecnología en forma general. Pero ¿cuándo le vamos a categorizar esa tecnología como una tecnología apropiada? Es que una tecnología apropiada tiene la característica que no daña el entorno en la cual se aplica y solo contiene efectos beneficiosos para el humano, para la naturaleza y el medio ambiente. O sea, tecnologías apropiadas son aquellas que son beneficiosas para el entorno.
no destruyen. Ejemplo, imagine usted un bosque de madera y que solamente van a talar, a botar árboles y a quitarlos. Entonces, ahí no hay un componente de tecnología apropiada. Pero ¿qué pasaría si además de cortar árboles para fabricar otros objetos, otros bienes, qué pasaría si hay una parte sostenible en esa tecnología? ¿Cuál sería? Bueno, estamos cortando árboles, pero a la vez donde cortamos el árbol vamos preparando para sembrar, así entre comillas, otros árboles que sustituyan a lo que hemos cortado. Y debe haber una planificación, debe haber una tecnología para hacer eso. Entonces, ese hecho de tala de árboles se vuelve sostenible cuando estamos reponiendo los recursos que estamos quitando. Entonces, las tecnologías son apropiadas cuando no causan daño al entorno, al medio ambiente, y solo se tienen beneficios de la aplicación de esas tecnologías. Bien, si hay alguna pregunta, me interrumpen. Bien, en la parte B, una de las preguntas es la 3, que es una pregunta de opción múltiple. O sea, tenemos 4 opciones y vamos a elegir aquella que corresponda al enunciado de la pregunta. Pregunta 3. El pensamiento científico tiene las siguientes características. La primera dice objetividad, veracidad y dinamicidad. La última no está contemplada en el folleto como una característica del pensamiento científico. Entonces, la B dice racionalidad, naturalidad y factibilidad. Naturalidad no está contemplada como una característica del pensamiento científico. La tercera, objetividad, racionalidad y sistematicidad. Objetividad quiere decir que va al punto exacto del conocimiento y no se distrae en comentarios del entorno, sino que es objetivo. Racionalidad, que está ordenado en forma razonable y un paso le sigue al otro porque tiene una razón en los procesos que se aplican. Y también que es sistemática, o sea, está formando parte de un todo. Muy bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta 3 es la C. También nos corresponde la 9. Pensamiento científico. Pensamiento. Hagamos la diferencia entre lo que es el pensamiento científico y el conocimiento científico. Fíjate que el pensamiento científico ya indica una actividad intelectual en la persona. Pensar, razonar científicamente. Entonces, el pensamiento científico es una actividad intelectual que se da en las personas, pero para tener pensamiento científico hay una condición. No cualquier persona puede tener pensamiento científico. ¿Por qué? Porque la exigencia previa para pensar científicamente es que tenga conocimiento científico esa persona. O sea, no puede tener un pensamiento científico si la persona solamente tiene conocimiento empírico, que es el conocimiento que adquirimos a diario en cuanto nos relacionamos con miembros de una sociedad, en la universidad,
en nuestra familia, en el trabajo y en otras actividades. Entonces, se va adquiriendo conocimiento empírico, pero no científico. Si estamos estudiando, entonces ya comenzamos a tener conocimiento científico, por lo tanto ya podemos ir expresándonos con podemos tener pensamiento científico. Fíjate que en todos los estudios se va obteniendo conocimiento científico. Por ejemplo, en el área de ingeniería, todos los pensum están ordenados de forma tal que el estudiante va adquiriendo paso a paso y en forma ordenada el conocimiento científico. Por lo tanto, al tener conocimiento científico, esta persona puede pensar científicamente. ¿Qué significa eso? Que analizamos, razonamos en base a conocimiento científico. Y dice entonces, el pensamiento científico es racional porque está integrado por leyes y principios. Entonces, el pensamiento científico es racional porque está integrado por principios y leyes. Y los principios y leyes son racionales. Entonces, el pensamiento científico, cuando se piensa científicamente, se relacionan los conocimientos científicos en una forma ordenada, lógica, y los principios y leyes están ordenados de esa forma, racionalmente. Entonces la respuesta es la A. Vamos a la sección C. Dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, argumentando su respuesta. O sea, vamos a decir, después de leer, vamos a interpretar y vamos a decir, esta frase, esta aseveración es falsa o verdadera. Y después viene la pregunta, ¿y por qué dice eso usted? Argumentando su respuesta. Dice. Leamos la que nos toca. Basta un buen observador para llegar a ser un buen científico. Basta ser un buen observador para llegar a ser un buen científico. Bien, veamos la opinión de alguno de ustedes. Dice, basta ser un buen observador para ser un buen científico. Para mí podría llegar a ser entre verdadero, bueno, conforme al concepto que dice en sí la definición, no solo basta eso, que va en parte de ser un buen científico, ser un buen observador, sí, pero no solo basta eso, faltan muchas cosas más. Bueno, fíjense de que la palabra científico está contenida en el conocimiento científico. El conocimiento científico se diferencia del conocimiento empírico en que es de un nivel más alto. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico nos describe el comportamiento de la realidad. Entonces quiere decir que una persona que tiene cierto cúmulo de conocimiento científico, por ejemplo, un profesional en una carrera, es porque él puede razonar científicamente. Entonces, hay personas muy, muy ágiles mentalmente, muy observadoras, que razonan muy rápido, pero no basta eso. ¿Por qué? Si no tiene conocimiento científico, no puede razonar, no puede pensar científicamente.
y relacionar ese conocimiento científico para obtener conclusiones según lo que él observa. Por ejemplo, imagínese de que alguien es experto en estructuras y donde vive hay un evento deportivo eh, muy esperado y va allí al lugar donde... Pero cuando va entrando, él observa de que está lleno todo aquello. Pero observa las bases de la estructura. Y dice, no, eso, toda esta gente podrá resistir esa estructura. Pensó científicamente porque con el conocimiento que él tiene, observó ese fenómeno que otros no pudieron haber observado. Entonces dice, no, ahí no me voy por allá donde veo de que es más seguro. Seguro desde el punto de vista estructural. Entonces la persona pensó, tuvo pensamiento científico a través del conocimiento científico que posee. Entonces, respuesta, no solamente un observador muy capacitado puede ser científico. El científico se le llama así porque tiene las bases teóricas, experimentales, tiene el conocimiento para poder entender la realidad que está estudiando. Entonces, la respuesta a esa pregunta es falsa. ¿Y por qué? Ah, bueno, es falsa porque hay que tener conocimiento científico. Muy bien, no sé si hay otra opinión. Muy bien, entonces acá, vean ustedes, es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no basta buen observador. El cien- Yo quería hablar. diga, adelante. Sí, siguiendo con lo de que no basta ser un buen observador para llegar a ser un buen científico, también en el folleto yo estuve leyendo de que el mismo folleto dice que entre las características del pensamiento científico están la objetividad, razonamiento y sistematicidad. En cuanto a eso, lo podemos aplicar de que cuando hay un fenómeno y una persona es capaz de detectarlo, o sea, la mayoría de personas podemos detectarlo, ¿verdad? Como cuando cae un rayo. Pero no solo es poder observarlo, sino también poder analizar y cuestionarse por qué sucede. La, la razón de por qué para mí inicia la ciencia o el pensamiento científico es la pregunta, el cuestionarse por qué o cómo suceden las cosas. Así como cuando uno hace una tesis, ¿verdad? Uno comienza con una pregunta o una proposición de por qué suceden estas cosas o están sucediendo estas cosas, pero para profundizar en este tema. Muy bien. Abonando a la plática que tenemos, pongo otro ejemplo, ya que hablaste ahí de una descarga eléctrica. La pregunta, ¿han visto ustedes en su vida hasta este momento un rayo que venga en línea recta hacia la Tierra? Una recta pura. No, no. ¿Verdad que no? Ahora viene la pregunta, ¿por qué? Ah, En bueno, cuanto a eso, yo he visto de que el rayo es una carga eléctrica que parte desde las nubes, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es liberar esa carga eléctrica y la energía comúnmente busca la forma más rápida y fácil de, ¿cómo decirle? De traspasarse por el espacio, por decirlo así, o la materia. Entonces, no puede llegar a ser totalmente recta porque los materiales, por ejemplo, el aire, los gases en el aire, están combinados o están moviéndose aleatoriamente y por eso, al tratar de buscar la forma más fácil en el espacio, el aire más bien, busca diferentes caminos para simplemente descargarse en cualquier cosa, para llegar a la Tierra más bien. muy bien, es correcto la observación.
afinemos eso. Fíjense de que No, es no muy, funciona. es muy difícil ver, yo creo que nadie lo ha hecho, ver un rayo antes de una tormenta. ¿Por qué? Razonémosle ya con conocimiento científico. La atmósfera antes de una tormenta cambia su estado de humedad. Y la humedad, a mayor humedad, mayor facilidades para la corriente eléctrica, para que los electrones viajen de la nube a la superficie. Entonces, la atmósfera es una masa no homogénea. ¿Qué significa eso? De que tiene diferentes componentes de punto a un punto. Entonces, quiere decir que esa descarga eléctrica entre la nube y la Tierra va a buscar las trayectorias de mayor humedad o, digámoslo, de mayor conductividad para la carga eléctrica. Y es por eso que nosotros vemos de que es quebradizo, general, es quebradizo, y nunca podemos observar una línea recta. ¿Cuándo sería eso? Cuando la atmósfera sea homogénea, que es bien difícil por los diferentes componentes de la atmósfera. Muy bien, esta es la pregunta 2. La pregunta 20, la que nos toca. Dice, la finalidad de la tecnología es generar conocimiento nuevo. Esta la pueden responder ustedes. Dice, la finalidad de la tecnología es generar nuevo conocimiento. Podríamos replantearle, decir, la finalidad o el objetivo de la tecnología es generar conocimiento nuevo. ¿Será verdad eso? Falso. Bueno, correcto. Es falso. Ahora, ¿por qué? Porque la tecnología desde un principio fue creada para facilitar lo que es la vida del ser humano y últimamente la estamos aplicando para poder conseguir aún mucho más información, más conocimiento. Veamos otro que quiera opinar. Fíjense de que si nosotros examinamos cuál es la relación entre lo que es la ciencia y la tecnología, la ciencia tiene como objetivo crear conocimiento científico. ¿Qué es eso? La descripción de cómo se comporta la realidad, que estudia esa ciencia. ¿Y dónde termina su función? Cuando dice, se ha descubierto en el área de la física, por ejemplo, que este fenómeno se comporta de esta forma, por esto y por esto. O sea, se investigó, se razonó y se descubrió. Y cuando suceda esto, tiene que consecuentemente pasar a otro paso y estamos seguros que eso siempre se va a dar así. Conocimiento científico. Hasta ahí termina la función de la ciencia. Es de aclarar también, ¿verdad?, que esporádicamente, que no es la costumbre, que un científico descubre algo y él mismo se pone a aplicarlo. Imagine que modernamente un ingeniero tiene el conocimiento científico, lo descubrió a través de experimentación. Entonces el ingeniero hizo labores de investigación primero, obtuvo el conocimiento y después su profesión le permite inventar un dispositivo que satisface una necesidad del humano. Por ejemplo, los equipos médicos, que son equipos muy valiosos. Entonces, la ingeniería, la ciencia y la ingeniería estudiaron el conocimiento científico y lo aplicaron. Pero en este caso, vean, la ciencia le da el conocimiento al ingeniero y el ingeniero
aplica tecnología y crea el aparato y resuelve problemas. Entonces, en este caso, ya el compañero lo ha dicho, ¿verdad? La función de la tecnología no es crear conocimiento, sino que el conocimiento ya creado después de que la ciencia ha terminado su función, obtiene conocimiento científico. Viene la tecnología, toma el conocimiento y lo aplica. Vean, tecnología, aplicación de conocimiento. Y lo aplica, ¿verdad? Quería agregar algo. La tecnología no es que lo busque, sino que está para apoyarnos en cuanto a buscar la búsqueda del conocimiento o la realización de una actividad. Está para apoyar al ser humano. Sí, es claro. Por ejemplo, en su folleto han de haber visto de que hay técnicas y tecnología. La tecnología implica conocimiento científico ya de un grado que necesita estudio. Pongo un ejemplo. Imagine que hay una construcción y el supervisor de esa construcción le dice a una persona, mira, en esta viga vas a hacer la combinación de 3 a 2, arena, cemento, grava. Entonces el obrero viene y hace la combinación. Pero sabrá qué pasa microscópicamente cuando se construye la viga, cómo las moléculas se forman para soportar fuerzas, peso, ¿no? Pero viene el ingeniero que ya tiene el conocimiento científico macro y micro, puede explicarlo. Miren, es que cuando se da esta combinación, la viga es más resistente. Entonces ahí tenemos una técnica, la técnica 3x2 y la aplicación de conocimiento científico. En las técnicas no siempre se conoce cómo se desarrolla el fenómeno, pero se sabe que funciona. Entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Pero viene ya cuando se utiliza conocimiento científico, sí, ¿por qué se hace eso? Por esta razón, ¿verdad? Entonces la tecnología toma el conocimiento científico ya descubierto, viene la ingeniería y aplicando tecnología resuelve un problema. Un problema de crear un bien económico o un servicio en pro del beneficio de las personas. Veamos si hay otra opinión. Fíjese que generar nuevo conocimiento es la función de la ciencia, no de la tecnología. Nos toca también la 29. ¿Qué dice la 29? Fenómeno es algo anormal que ocurre en la naturaleza. Muy bien. Verdadero. Está bien, vamos a explicarlo. En la naturaleza, que es el entorno que nos rodea, se define un fenómeno. Dice, fenómeno es todo cambio que ocurre en la naturaleza. Ejemplo, imagine que tenemos un árbol y una hoja cae de ese árbol y llega al suelo. Es algo muy simple, pero es un fenómeno. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha cambiado. Ese cuerpo llamado hoja estaba 5 metros arriba. Después del fenómeno cayó al suelo. Hay un cambio en la naturaleza. Entonces, fenómeno, desde el punto de vista de la física,
es todo cambio que ocurre en la naturaleza. Entonces aquí dice, leyendo la pregunta o la aseveración, que debemos de decir si es verdadera o falsa, dice, fenómeno es algo anormal que ocurre en la naturaleza. No, podemos plantearla, cambiar la palabra anormal o normal. La naturaleza, la realidad es cambiante. Es cambiante. La Tierra, inclusive en su interior, su masa está cambiando, no es homogénea, está cambiando de posición. Entonces, fenómeno es todo cambio que ocurre en la naturaleza. La respuesta entonces es falsa, porque ¿cómo podríamos definir algo anormal? Desde el lenguaje cotidiano, sí, ¿verdad? Anormal, pero desde el lenguaje científico, fenómeno es todo cambio que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, la experimentación. En métodos experimentales, si hace un experimento, se analiza con el método científico. Entonces, un experimento es la reproducción de un fenómeno. Y un fenómeno es cambiante. Por ejemplo, la caída libre de un cuerpo. En los fluidos hay fenómenos. El desplazamiento de un cuerpo sobre un plano inclinado. Son fenómenos porque esa realidad es cambiante. Y es la reproducción de un fenómeno. Porque imaginen en plano inclinado, un cuerpo va rodando hacia abajo y está cambiando de posición. Muy bien, no sé si quieren preguntar sobre esto, si hay algo que es confuso. No, yo quisiera aportar algo. En Adelante. cuanto a la pregunta, dice que si un fenómeno es algo anormal que ocurre en la naturaleza. Yo diría que no, porque algo anormal es algo que comúnmente no sucede, algo que no debería de suceder, como por ejemplo de que las cosas floten cuando no tiene la oportunidad o el ambiente para que flote. Entonces, si es un fenómeno, cuando cae un rayo, volviendo al mismo el ejemplo, sí, es un fenómeno, pero no es un fenómeno anormal, porque es natural que suceda, porque está en una secuencia de sucesos naturales que suceden todo el tiempo. Es algo que sucede con frecuencia y es natural que suceda porque es parte de un ciclo, como el ciclo del agua, porque el agua se evapora, sube, se junta con cantidades inmensas de nube que está hecha del vapor de agua, entre otros gases. El roce entre este genera cargas eléctricas y al tener una carga eléctrica muy fuerte o grande, esta se libera. Entonces, este es parte de un ciclo. Y a menos que no sea parte de un ciclo y sea algo totalmente natural o que no esté unido o arraigado más bien a una ley natural, no sería algo anormal. Muy bien. Sí, has abonado al entendimiento de la pregunta. Fíjese de que la naturaleza se desarrolla en forma cíclica y es dinámica. Por ejemplo, después de una noche sigue un día. Nunca vamos a ver que va a haber una noche y otra noche seguida. ¿De qué depende eso? De la dinámica del sistema solar. Que la Tierra está girando alrededor de su eje y alrededor del Sol. Si eso se cambiara en alguna forma sería normal, pero hasta ahora todo sucede en una forma cíclica y la naturaleza se comporta en forma ordenada y cíclica. ¿Por qué están sucediendo eventos que podríamos llamar anormales en el mundo? Por la descomposición de la naturaleza realizada por el humano. Contaminación, por ejemplo, si ustedes
ven en documentales la gran cantidad de toneladas de plástico que hay en el mar y que el hábitat de todos los animales que necesitan agua para vivir bajo agua, pues entonces están contaminados con esa realidad. Entonces, la naturaleza se desarrolla en forma normal y cíclica, y quien causa, digamos, el comportamiento anormal que afecta esa forma cíclica somos nosotros, las personas. ¿Por qué? Por diferentes tipos de intereses, más que todo en la producción de bienes económicos en cantidades grandes, donde se utilizan algunos materiales que no son reciclables. Regresando a una pregunta anterior que está relacionada con esto, las tecnologías apropiadas incluyen procesos de reciclaje, incluyen procesos de eh, ordenados de cómo explotar los recursos, no terminárselos de una sola vez, ¿verdad? Sino que debe haber un plan también para que sean sustentables. Un ejemplo en nuestro medio. Hay empresas que utilizan químicos en sus procesos de producción y bajo la normativa estatales, aquí y en otras partes del mundo, esas empresas deben de convertir los desechos tóxicos, entrar en un proceso de volverlos no tóxicos. Ah, pero eso cuesta dinero. Hay que crear una planta. Entonces lo más fácil y responsable es hagamos una tubería que vaya al río más inmediato. Y la gente y los animales, bueno, nosotros queremos tener ganancias. Entonces, en esta materia vamos a ver de que hay comportamientos no éticos, tanto de ingenieros, de profesionales y de personas, pues, impulsadas por el fin de las ganancias del dinero. Entonces, esta pregunta nos permite decir eso. Y esta pregunta, ya ustedes lo han dicho, que es falsa, ¿verdad? Me ha permitido también definir lo que es un fenómeno. La última parte, la sección D, nos toca la pregunta 6. Aquí dice que debemos de redactar, de escribir. Responde a las siguientes preguntas de forma clara, tomando como referencia el guión de clase. ¿Cuál es el guión de clase? El folleto. Dice la pregunta 6. El conocimiento empírico se compone de datos basados en la observación y en la experiencia, tal como el conocimiento científico. ¿Pero qué los hace diferentes? O sea, le explico la pregunta. Nosotros las personas, a medida crecemos, a medida nos desarrollamos, vamos observando de nuestro entorno y vamos aprendiendo. Entonces vamos acumulando conocimiento empírico, llamémosle experiencia, y en el conocimiento científico estamos estudiando una carrera, estamos adquiriendo conocimiento científico en un proceso ordenado de tal forma de que se aplica el aprendizaje cognitivo, que es aquel que facilita a las personas a entender y a razonar y a apropiarse del conocimiento científico. Ahora dice, ¿pero qué los hace diferentes? ¿Cuál es la gran diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico? La diferencia es, nacemos y vamos adquiriendo conocimiento empírico, sin mucho esfuerzo. Muchas personas son muy listas,
razonan rápidamente en su entorno y tienen mucho conocimiento empírico. Pero el conocimiento científico no lo adquirimos por la simple observación, sino que tenemos que hacer esfuerzos para apropiarnos de ese conocimiento. ¿Y cuáles son los esfuerzos en las sociedades? Yo voy a estudiar tal carrera. Yo he escogido psicología, he escogido ingeniería eléctrica, he escogido arquitectura y estoy en la universidad. Entonces está adquiriendo conocimiento científico en el área de estudio que señala la carrera. Y para eso tiene que hacer un esfuerzo. A nivel de conocimiento, ¿cuál es la diferencia? Que el conocimiento científico es de orden superior al empírico. ¿Por qué? Porque describe el comportamiento de la realidad. Mientras el conocimiento empírico en alguna parte podría estar equivocado. La persona entiende mal las cosas y no tiene la capacidad de observación y entiendo mal y acumulo ese conocimiento empírico equivocado. Muy bien, entonces la diferencia entre el conocimiento empírico y científico es que el conocimiento científico debemos tener un proceso de aprendizaje para apropiarnos del conocimiento. Requiere un esfuerzo. Pregunta 12. ¿Qué se entiende por tecnología apropiada? Vean que aquí nos repiten la pregunta, ¿verdad? De al menos 3 características de esta. Apropiada, una tecnología es apropiada para una región, para un entorno específico, cuando solo crea beneficios para la población, para los que reciben el beneficio en esa zona de esa tecnología. Y las tecnologías apropiadas deben tener procesos de reciclaje de alguna sustancia no tóxica que se deseche en el proceso de producción, sea tratada químicamente para neutralizarla. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos creando tecnologías que no dañan a la población. De al menos 3 características de esta. Debe ser sostenible. No debe crear daño a la población. Y debe ser, en este caso, todo beneficio para la población. Fíjate que hay tecnologías que no son apropiadas. Pongo un ejemplo en nuestro medio. La minería. Cuando se aplican procesos de minería en tipo ya a nivel ya industrial, grandes extensiones de terreno quedan destruidas porque las personas que aplican los principios de tecnologías de minería, pues ellos quieren encontrar el metal preciado lo más pronto posible y utilizan químicos. Después de que se retira, pues ahí quedó dañado, como que fueron a escarbar, a echar cosas tóxicas y no es apropiado. Muy bien. Muy bien, esas son las preguntas que nos tocaban responder. Veamos ahora si hay una inquietud, ya sea del folleto, ya sea que ustedes iban leyendo y no encontraron, no entendieron, de la unidad 1. O alguna de las preguntas que hemos respondido.